Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Mi nombre es Robinson Salazar Díaz, soy docente de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la institución educativa Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación. En la institución nosotros trabajamos aprendizaje basado en proyectos con trabajo colaborativo, chicos, equipos de investigación de 5 estudiantes. Allí los estudiantes deben realizar proyectos de investigación de acuerdo a las temáticas que nosotros seleccionamos cada año. El acompañamiento que nosotros hacemos como asesores a los proyectos de investigación implica también que empecemos a buscar alianzas con otras instituciones, lo que permita pues que podamos encontrar colaboración en otros espacios cuando nosotros no podemos o no tenemos las condiciones de infraestructura o de laboratorios en la institución. Dentro del proceso de divulgación de los proyectos, los inscribimos en procesos de ferias que hay en la ciudad o a nivel nacional o internacional. Es como el caso de algunos chicos que han representado a la institución en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, y uno de los equipos que yo tenía que estuvo participando en la muestra científica latinoamericana que se realizó este año en Perú. Dentro de ese proceso hemos tenido acompañamiento de chicos de egresados de la institución que regresan a la institución a continuar como los proyectos que venían realizando. Ha pasado algo y es que muchos de esos proyectos ha permitido definir cuáles son esas carreras que quieren estudiar ellos. Hay un interés de los chicos en poder continuar y que en la institución se puedan sumar otros estudiantes a terminar esos proyectos. ¿Cómo hago para sacar tanto tiempo, para hacer tantas cosas? Realmente yo, cuando no estoy en la institución, pues hay una pasión que tengo desde muy joven, que es la danza, que hago en un grupo que se llama Tejiendo el Azar. Igual me gustan mucho las manualidades, las artesanías, y he venido pues como en ese proceso y no lo he dejado desde que me metí como en ese cuento de poder hacer otras actividades extras que me gustan, que me apasionan. Practico Reiki. Hago también entrenamiento funcional, hago origami, tejo, hago muchos tipos de manualidades. Soy Robinson Salazar Díaz, soy pasión, soy alegría, soy compromiso, somos seres maestros. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Muy buenas noches a todos, ¿cómo han estado? Bueno, nos alegra mucho tenerlos de nuevo aquí en estos espacios que desde la Secretaría de Educación de Medellín y en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana les estamos ofreciendo y a los cuales ustedes han venido constantemente desde el año pasado. Este año, esta es nuestra segunda cátedra. Hace 15 días tuvimos una con la ponente o la par internacional Oresta López de México y hoy nos acompaña la Fundación Creanta. La Fundación Creanta se une entonces con la Secretaría de Educación de Medellín y la Universidad Pontificia Bolivariana para compartir el intercambio educativo y cultural, la profesión docente en el siglo XXI, retos sociales y educativos en la construcción de ciudadanías. Un espacio para la reflexión de ustedes, nuestros maestros, agentes educativos, ciudadanía en general, que se inscribió a este momento. La función de la escuela está cambiando en la llamada sociedad de la información y del conocimiento. La pregunta es, ¿están preparados los maestros para asumir los nuevos retos educativos y sociales? ¿Qué formación inicial y permanente precisan y cuáles son las cualidades del buen maestro? En definitiva, ¿qué hay de viejo y de nuevo en la profesión docente? Antes de iniciar a resolver todas estas inquietudes, agradecemos a Parque Explora, que como ven estamos en este espacio tan espectacular y de la zona de innovación de la ciudad. Precisamente aquí también muy cerca, ustedes saben, va a quedar MOVA, el Centro de Innovación del Maestro, y qué bueno apropiarnos de estos espacios. También les recordamos que pueden interactuar sobre esta cátedra en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Alcaldía de Medellín, Educación Medellín y MOVA Medellín, y en Twitter como Alcaldía de Med y Educación Med. Extendemos entonces un saludo a María Isabel Gil Ospina, directora técnica de MOVA Centro de Innovación del Maestro, que por aquí está acompañándonos,
al decano también Guillermo Echeverry Jiménez, director de la Escuela de Educación y Pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana, que también está por acá, al señor Andrés Felipe Roldán, obviamente por habernos cedido y prestado pues este espacio, a la señora Roser Bertrand Copini, vicepresidente de la Fundación Creanta, a Emilio Palacios, coordinador de formación y educación de la Fundación Creanta, al señor Jaume Carbonell, que nos acompaña aquí, el paracadémico que hoy nos estará enriqueciendo desde lo académico, desde lo social, desde la educación con todos sus conocimientos, al señor Gabriel Jaime Arango Velázquez, director de docencia de AFID, que qué bueno que también está por acá con nosotros, y en especial a ustedes, nuestros maestros, agentes educativos, ciudadanía en general. Qué bueno que se inscribieron a este espacio. Desde MOVA nos aproximamos de manera crítica a los contextos escolares y la labor docente para fortalecer los diferentes procesos de construcción de ciudadanía que se tejen en el escenario escolar. Por esto invitamos al señor Guillermo Echeverry Jiménez, decano de la Escuela de Educación y Pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana, aliado estratégico del programa de MOVA, quien hoy nos dará un saludo. Buenas noches, un cordial saludo, Marisabel, al estimado amigo Gabriel Jaime, que siempre nos acompaña en los eventos de formación de maestros y en los eventos académicos de ciudad, a los maestros y a las maestras de la ciudad. Por supuesto, este es un saludo corto para darle paso al profesor, al invitado internacional. Yo quisiera decir solamente que hemos hecho desde 2012 una alianza importante con la Secretaría de Educación, con la Alcaldía, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, porque pensamos que hoy la profesión docente es una profesión que tiene cada vez más fuerza y específicamente en este contexto de país de construcción de paz hay un asunto fundamental en la formación de maestros, que es la formación de maestros entendida como la formación y la construcción de ciudadanos que en este país desde luego son ciudadanos para una vuelta a la página, para una segunda oportunidad, como dijo García Márquez. Es decir, tenemos una segunda oportunidad que no podemos desperdiciar y creo que en eso el papel de los maestros y de las maestras es un papel central. Por supuesto, en muchos casos se ha hablado de la importancia de los maestros en los procesos de alfabetización, en los procesos de los saberes, de los lineamientos curriculares, en la investigación, como señalaba el profesor Robinson. Nosotros creemos que en este momento los maestros tienen un papel protagónico y esa no es una frase de cajón, es un papel protagónico porque sin los maestros y sin la escuela sería muy difícil construir los ciudadanos. Desde que Comenio en el siglo XVII planteó la didáctica magna, creo que la escuela tiene un papel central. Después las normales y en este país las facultades de educación, otra vez las normales y todos los que estamos en el escenario académico tenemos un papel fundamental, es decir, construir cada vez más la relación entre vocación y profesión. Creo que no son excluyentes. Mucho se ha hablado en el país desde hace unos 50 años de la vocación, de la necesidad de la vocación. Creo que la necesidad de la profesión complementa la vocación. Es decir, en un momento dado tenemos un llamado para ser maestros y ese llamado hay que construirlo cada vez más. Yo diría que fundamentalmente con los colegas de la escuela. Para nosotros eso ha sido central, lo digo específicamente en el trabajo que tenemos con el Centro de Innovación del Maestro. No se construyen maestros en la soledad, aunque seamos algunas veces solitarios. Construimos al maestro en un trabajo colaborativo, como dijo también el profesor Robinson. Creo que lo más importante de los maestros en la escuela es que tienen a otros maestros para dialogar. Para nosotros eso es central. Un maestro sin diálogo con otros maestros no tendría la posibilidad y la fuerza que tienen los maestros. Muchas gracias al Parque Explora, muchas gracias a Marisabel, muchas gracias a AFID también que nos acompaña en estos trabajos y en estas conversaciones, Gabriel Jaime, al señor rector de AFID que también nos acompaña en este trabajo con los maestros, en lo que tiene AFID, en lo que tiene Bolivariana, en lo que tiene la Antioquia, en lo que tienen las universidades y en lo que tienen las escuelas y los maestros. Creo que hoy hay una relación cada vez más cercana, Gabriel lo sabe, entre la escuela en los niveles iniciales y la educación superior. De hecho, permítanme decir, hace unos 20 días estaba en Bogotá en una reunión de ASCUN, que es la reunión que cita a los rectores, y yo fui a nombre del rector de Bolivariana, y se estaba discutiendo acerca del Plan Decenal de Educación que viene, 2016-2025 o 2026 en algunos otros datos.
Y tal vez el planteamiento más importante es algo que decíamos hace unos 10 años, que no se puede pensar, y que lo decía particularmente el profesor Carlos Eduardo Vasco Uribe, que no se puede pensar el sistema como fragmentos, que hay que pensar el sistema educativo como una articulación. Este plan decenal que viene, este tercer plan, es un plan que articula los distintos niveles. Un profesor que presentaba un balance sobre los 2 planes anteriores señalaba que habíamos perdido 2 oportunidades muy importantes de hacerle seguimiento y de concretar los planes. Creo que desde MOVA, desde el trabajo que hacemos las universidades, que hacen los maestros de los colegios, hay un interés central, es que nos articulemos, es que hagamos trabajo colaborativo y que reconozcamos que el maestro en cualquier nivel hace 3 cosas centrales: enseña, forma y evalúa, y sobre todo forma, y particularmente forma ciudadanos. Una bienvenida especial a CREANTA, un saludo, un abrazo cordial, y por supuesto este escenario es un escenario privilegiado para nosotros. Buenas noches para todos. Muchas gracias al señor Guillermo Echeverry por sus palabras. La Secretaría de Educación de Medellín trabaja por potenciar habilidades, competencias y reflexiones pedagógicas que aporten al ser y al hacer del maestro. Invitamos entonces a María Isabel Gil Ospina, directora técnica de MOVA, Centro de Innovación del Maestro, quien nos hablará de la política pública de formación docente y de la importancia de estos espacios para la ciudad, y no solo para la ciudad, sino también para el país. Buenas noches para todos, bienvenidos. En nombre de nuestro secretario de Educación, el doctor Luis Guillermo, y del subsecretario Jorge Ríos, un saludo muy especial, una bienvenida, una acogida para todos los que están acá, que aceptaron esta invitación. Para la Secretaría de Educación ha sido un reto seguir programando este tipo de seminarios, de espacios de formación, dentro de las 4 líneas de la política pública de formación que tenemos: formación situada, investigación, reflexión metodológica, desarrollo humano. Hemos considerado todas estas alternativas y todas estas posibilidades como una oportunidad para los maestros, como ese especial regalo que se pueden llevar para las aulas. La transformación educativa en este momento sabemos que no es solo una competencia de la escuela de los maestros. Somos conscientes del gran compromiso social que existe también de las familias y de nuestros mismos estudiantes, pero sabemos que esto que estamos haciendo es un aporte que cualifica al maestro y que le da sentido a la educación en el momento en que es puesto en las aulas y que es aprovechado por nuestros estudiantes. Agradecemos esta respuesta favorable, agradecemos que estén acá. Sabemos que es un sacrificio para muchos de ustedes que vienen en contrajornada, que muchos ya estuvieron hasta el mediodía y que disponen de este espacio, lo cual nos muestra esa intención de la cualificación docente y le da sentido a lo que estamos haciendo, a esa alianza con la educación. Los invitamos entonces a aprovechar este espacio, a aprender muchísimo de lo que nos trae el doctor Carbonell. Agradezco a todos nuestros invitados también el estar acá. Sabemos que juntos podemos construir. Estamos a la espera de una obra, pero sabemos que la obra ha sido más esencia que forma. Sin una infraestructura se han logrado muchísimas cosas, se ha logrado muchísima formación docente. Va a ser un regalo contar con MOVA, con este espacio de 8.226 metros, pero sabemos también que se ha podido construir, que hemos podido formar y cualificar la educación aún sin ese espacio, lo que quiere decir que podemos hacer muchísimo. Bienvenidos todos y disfruten este espacio. Muchas gracias a María Isabel por su saludo. Y estos encuentros buscan desarrollar herramientas que permitan otras miradas sobre la escuela. Según nuestro invitado de hoy, en el siglo XXI lo que está a la vanguardia son las redes de maestros, de educadores que se reúnen y comparten prácticas y objetivos, que intercambian y discuten, ya sea presencialmente o en la red. Desde este espacio exploraremos los retos sociales y educativos de los docentes en la construcción de ciudadanías, mediadas por las tecnologías de la información, las comunicaciones. Por eso los invitamos a escuchar las experiencias del par académico internacional Jaume Carbonell, de la Fundación CREANTA. Es director de la revista Cuadernos de Pedagogía, profesor de Sociología de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Vic, Barcelona,
Ha escrito artículos participando en investigaciones y pronunciando numerosas conferencias, tanto en España como en Latinoamérica, sobre innovación educativa, escuela pública, historia de la educación, escuela y entorno y la educación del futuro. También ahorita el señor Jauma me comentaba que es comunicador periodista, ¿cierto? Entonces, una bienvenida muy especial, los dejamos con el señor Jauma Carbonell. Buenas tardes. Un placer, un gusto estar aquí en esta sala tan llena con ustedes, ese esfuerzo que han hecho por venir. Agradecer la invitación especialmente a la Secretaría de Educación de Medellín, al Centro de Innovación del Maestro MOVA, a la Universidad Pontificia Bolivariana, a la Fundación Creanta, que también nos acompañan otras personas, ¿no?, hoy aquí, y a todas las personas, ¿no?, aquí a la izquierda y a la derecha, ¿no?, que han hecho posible la organización de este acto. Voy a hablar aproximadamente una hora, no va a llegar, no creo que es el tiempo prudente para no cansarles, y voy a hablar de la profesión docente, cuáles son los retos de la profesión en este siglo XXI. Es un siglo convulso de muchos cambios muy rápidos, muy acelerados. Esa sociedad que mencionaba hace un momento de la información, el conocimiento, hace que la cantidad de saberes se duplique cada 5 años de una manera impresionante, exponencial. Si antes en la historia, en los siglos XVII, XVIII, XIX, el volumen de conocimiento evolucionaba de manera muy lenta, hoy en 10 años se duplican conocimientos e informaciones. No solo se duplican, sino que se transmiten y llegan democráticamente, gracias a las tecnologías y a la información, a toda la sociedad, ¿no? Esos cambios, ¿a qué obligan? Obligan, evidentemente, a que la escuela está cambiando la función. Fíjense, la escuela, la institución educativa, ya no tiene como antes el monopolio único del saber. El docente no es tampoco la única persona que transmite, que pone en contacto a la infancia y a la juventud con la cultura. Hoy cada vez la cultura del saber está más expandida, más instruida por toda la sociedad. Y hablo de la ciudad, hablo de muchos espacios educativos de socialización y hablo, por supuesto, de las redes sociales, de todo lo que genera esa sociedad de la información, que no solo son nuevos medios, nuevos lenguajes, sino que también conforman nuevas relaciones sociales, nuevos procesos de socialización. Por tanto, hoy se habla de la cuarta revolución industrial, de la sociedad de la información del conocimiento, se habla de una sociedad en transición, de la escuela que debe cambiar, pero aún no cambia del todo. Se habla también no de una época de cambios, sino de un cambio de época. En ese contexto que nosotros vamos a estar comentando y platicando luego, ¿no?, en el coloquio, yo voy a colocar 10 atributos, 10 funciones, 10 características de lo que sean un buen maestro, una buena maestra, ¿no? En primer lugar, el conocimiento es fundamental, el conocimiento de la infancia y de la juventud, ¿no? Hay que hacer un trabajo poderoso de observación y estudio para saber cómo la inteligencia se desarrolla. Y ahora sabemos por muchas investigaciones que la inteligencia no es una cuestión genética que se hereda solo, sino que la inteligencia se adquiere usándola. Se adquiere a través de las oportunidades que tenemos de contacto con maestros, con educadores, con las familias, ¿no?, con posibilidades de relacionarnos entre iguales, ¿no? Es decir, la inteligencia es una cuestión evolutiva, que se construye en la práctica docente. Igual que el desarrollo moral se forja en la convivencia democrática. Conocer a este sujeto, ¿no?, en el contexto escolar, durante unas horas al día se transforma en alumno, es importante. Fijaros bien, la infancia y la juventud durante unas horas, 5 o 6, se llama alumno. Y hay que conocer cuáles son sus comportamientos, sus avances y retrocesos, los motivos de sus éxitos y de sus fracasos,
porque de todo hay, evidentemente, explorando de qué modo puede desarrollar, respetando siempre su autonomía y diversidad, todo ese potencial que lleva cognitivo, afectivo, sensorial y social. Es muy importante el papel de la escucha en el proceso de comunicación. Pues como afirma un pedagogo, Francis Mérier, dice, el crédito que se da a un discurso está íntimamente unido a la capacidad de quien habla para entender a aquel a quien habla, aquel a quien se dirige. Pero también no hay que conocerlo solo dentro del contexto escolar como alumno, sino también en su medio familiar y social. Saber de sus identidades emergentes, de sus conductas, de sus intereses, de sus pasiones en los tiempos de ocio, en esa educación llamada no formal o informal, de los rituales y lenguajes y culturas infantiles y juveniles que se van produciendo. Siempre con el objeto de filtrar y relacionar, en la medida que sea posible, todo ese capital social con el conocimiento escolar. Vincular conocimiento social con conocimiento que se genera, que generamos dentro de la institución educativa, ¿no? De ahí, por tanto, la necesidad imperiosa de estrechar la colaboración, la comunicación con la familia, para intercambiar información y para fijar pautas comunes de intervención educativa. Segundo aspecto, la relación amorosa y afectiva. La educación es, sobre todo, un acto de amor, como decía nuestro querido amigo, siempre recordado, Paulo Freire. Se educa a través del amor y la confianza. No hay que olvidar que el conocimiento, para que adquiera potencia, debe llevar cierta carga de emotividad, de pasión, como les decía hace un momento, ¿no? Bubbs insiste en que la docencia es una cuestión de conexión, de empatía y de comunicación. El aprendizaje, en efecto, es una experiencia emocional. Nos lo cuenta muy bien, premio Nobel, Albert Camus, quizá algunos conozcan de aquí, en un libro magnífico autobiográfico que se llama El primer hombre, ¿no? Que él, Albert Camus, se refiere a su maestro Bernard. Aquel maestro dice que con tanta pasión desarrollaba su labor y despertaba en sus alumnos el hambre de descubrir, el hambre de saber. Y se da fe de ello en múltiples memorias e historias de vida. ¿Cuántos de ustedes no recuerdan un buen maestro o una buena maestra, ¿no? En ese sentido, seguro que les ha dejado algunas marcas en sus vidas. Es una relación educativa cercana que mediante la conversación y el diálogo establece vínculos con el alumnado, acompaña su trayectoria escolar y humana y contribuye a desarrollar la singularidad y subjetividad de cada persona, de cada sujeto. Una relación que, respetando el ritmo natural de crecimiento, no forzándolo, lo enriquece y lo fortalece. Tercera cuestión, la relación con la cultura. Ser competente en el arte de relacionarse educativamente con el alumnado no es suficiente. Es necesario también tomar conciencia del espacio y del tiempo en que se vive. El profesorado culto, que tiene cultura, es el que siempre busca razones para comprender mejor por qué las cosas son como son, por qué el mundo es como es, ¿no? Que tiene la curiosidad abierta a cuanto sucede a su alrededor, que explora diversas hipótesis ante un problema, que está conectado con la cultura clásica y universal y con las producciones contemporáneas, locales, populares y alternativas. Dicho de otra manera, que es capaz de disfrutar y conocer la música clásica y el jazz, pero también el rock y el rap, que es capaz de
emocionarse ante una escultura de Miguel Ángel o de Botero y de una pintura de Velázquez o de Caravaggio, pero que también disfruta y conoce las producciones muralistas y de los grafiteros. Todo esto es cultura. La cultura no tiene unos cánones que nos dice esto es universal. La cultura es lo que ha producido la humanidad a lo largo de los siglos y se está produciendo hoy. Y todos los sectores sociales. Por tanto, el diálogo con el entorno permite intercambiar y compartir de manera fluida y continua el acceso, la selección, la asociación y la crítica del conocimiento. El conocimiento hay que cuestionarlo también. Es entonces cuando la cultura transforma la relación con el mundo, consigo mismo y con los demás, con cada uno de nuestros alumnos, pequeños o mayores, a los cuales se les hace descubrir nuevos mundos y explorarse su propio mundo, ir más allá de su propio mundo personal. Es, de alguna manera, ese método socrático del diálogo, ¿no? A través de las preguntas guiamos el desarrollo y la inteligencia de nuestros alumnos. Bien. Hay una imagen, una metáfora del profesorado como un barquero cultural. Barquero cultural, me gusta esa idea del barco, ¿no? El barquero cultural que guía y que ayuda a los niños, ¿no? A los jóvenes, ¿no? A cruzar orillas, a ir accediendo a nuevas adquisiciones culturales. Por tanto, el maestro es heredero de una cultura, pero también genera, construye y reconstruye cultura. Cuarto aspecto. El saber hacer práctico. Se trata del dominio de un conjunto de habilidades relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Conocimientos, metodologías, estrategias, competencias, procedimientos y recursos que le permiten al maestro gestionar la organización y la convivencia en el aula. Organizar el currículo, los saberes, ¿no? Con las pertinentes adaptaciones a la diversidad del alumnado, porque cada alumnado precisa una personalización de su proceso de aprendizaje. De comprender, analizar y evaluar procesos y progresos. Generar situaciones y oportunidades de aprendizaje. Y disponer de estrategias adecuadas para afrontar el azar, lo inesperado y lo imprevisible. Y lo imprevisible. Es muy importante que un docente programe qué tengo que hacer el lunes, cuando empieza la semana. Debo llevarlo todo muy programado, ¿no? Pero ese maestro, ese docente, debe saber también que a veces surgen circunstancias, lo que ha ocurrido alrededor en la ciudad, en su barrio, ¿no? Que le obliga a cambiar el programa, a enseñar. Mire qué ha ocurrido, a ver una noticia, ¿no? Un interés, lo que ha ocurrido a un niño, ¿no? Entonces yo creo que es la capacidad que tiene un docente de improvisar. Programar e improvisar. Son dos caras, digamos, de la enseñanza, ¿no? De la programación, ¿no? Yo me acuerdo que en una entrevista que le hicieron al gran pensador y educador John Dewey, siglo pasado, ¿no? Decían, ¿y usted cuándo sabe que hay que enseñar a un alumno y qué hay que enseñarle? ¿Y qué hay que enseñarle? Y él dijo lo siguiente, dice, mire, usted para saber en qué momento hay que enseñarle, mire a los ojos de ese niño, ¿no? Y para saber lo que hay que enseñar, mire a su entorno, a su alrededor, ¿no? Yo creo que es una expresión, ¿no? Muy plástica de lo que estoy comentando, intento explicar ahora, ¿no? Fíjese que los buenos docentes saben que cada día, es una aventura en la clase, que cada clase es distinta y que en cierta medida cada día
estamos reinventando la profesión. La experiencia práctica avanza con la reflexión individual y colectiva, con la conversación ininterrumpida que de tanto en tanto hace un camino y se detiene. Bueno, yo también me detengo para beber un poco de agua, ¿no? Agua porque no hay cerveza ni vino, ¿no? En fin. No, yo a veces lo comentaba, ¿no? Estaría muy bien que a veces a uno le ofrecieran una cosa que no sea agua, pero está bien, está bien. A ustedes no se ofrece ni agua, por tanto, en fin, es un privilegiado, ¿no? Bueno, la pausa ha terminado, ¿no? Fíjense bien que decía que hay que hacer un alto en el camino, ¿no? Un alto en el camino y preguntarse dónde estoy, dónde estamos, qué sentido educativo tiene lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo. Es decir, a veces lo que ocurre es que somos muy dinámicos, muy activos, y la actividad nos lleva a un desenfreno, ¿no? Que necesitamos esas paradas, esas pausas para pensar, para reflexionar, ¿no? Lo digo por lo siguiente, porque también a veces nuestros alumnos no nos siguen. A mí me ocurre. Yo a veces también impartía clases en la universidad como profesor de Sociología de Educación, ¿no? Y entonces tú empezabas a hablar, ¿no? Entonces te dabas cuenta que tenía de vez en cuando frenar, preguntar, ¿no? ¿Se ha entendido, no? Entonces yo creo que debemos ser muy conscientes que a veces nosotros estamos un tanto también acelerados, ¿no? Y tenemos que entender que nosotros no es lo que enseñamos, sino lo que están aprendiendo y asimilando nuestros alumnos. Esto me parece muy importante, ¿no? Por tanto, esa experiencia decía que la actividad docente necesita una actividad, pero no un activismo desenfrenado, ¿eh? Por eso hay que tomarse tiempos tranquilos para el seguimiento, para el asesoramiento, para la formación, para la autoformación y para otros muchos procesos que requieren pensamiento y reflexión. Quinto aspecto. La innovación crítica y progresista. El profesorado, el docente innovador, sabe crear entornos de aprendizaje y sabe provocar la curiosidad por el conocimiento. Está abierto al riesgo, a la aventura, a mirarse en el espejo, en su propio espejo y en el espejo de otros compañeros y colegas, ¿no? Asumir el conflicto cognitivo, ¿eh? Porque como hemos señalado en otros momentos, yo creo que el conflicto es necesario, ese conflicto cognitivo que nos obliga a replantear preguntas, procesos, ¿no? Maneras de enseñar, maneras de pensar, ¿no? Yo creo que existen muchas imágenes y metáforas y ejemplos de cómo se define ese maestro innovador. Por ejemplo, Stenhouse, un gran teórico de la teoría del currículum, Stenhouse, británico, ¿no? Se refiere a la persona, es muy importante lo que dice, que es capaz de transformar el proceso de instrucción en la aventura de la educación, ¿eh? De la instrucción a la educación. Ambos van ligados, pero se entiende lo que es una instrucción, una mera transmisión de contenidos a lo que es la aventura de la educación que desarrolla aspectos sociales, emotivos, cognitivos, ¿no? Un desarrollo integral de toda la infancia. En ese sentido se refiere Stenhouse. Y Eliot nos regala una imagen del maestro que dice que el maestro se forma, se constituye en aprendiz junto a sus alumnos. Es un aprendiz. Lo que aprendemos también los docentes cuando escuchamos y conversamos con nuestros alumnos. Lo que aprendemos y lo que podemos llegar a aprender
No tiene límites, no hay límites, ¿no? También se le define como intelectual crítico, como investigador, como agente que es capaz de pensar en y desde la acción, de provocar el aprender a pensar. Aprender a pensar. Este es uno de los retos básicos. Formar alumnos libres, que tengan un criterio moral autónomo, que tengan un pensamiento propio, que no se dejen engañar ni manipular fácilmente. El maestro innovador crítico, los hay que evidentemente no lo son, se mueven solamente en la mera tecnocracia o la modernización, ¿no? Se piensa que cambiando los aparatos, ¿no? Utilizando las computadoras, las nuevas tecnologías, que con esto ya estamos innovando. No es cierto. A veces se usan. Hemos cambiado el recurso, pero estamos haciendo lo mismo que antes. Es decir, no es modernizar la escuela, es cambiarla, ¿no? No basta cambiar los recursos, hay que darle una nueva función a estos recursos, ¿no? En la línea que estoy explicando ahora, ¿no? Es el maestro que pone el acento en lo público, en los bienes comunes, ¿no? En lo común, en lo público, en lo de todos, lo que es inclusivo, que integra, que es integrador, que no fragmenta, que no divide. Por tanto, también, y pone el acento en la crítica al conocimiento escolar y hace una apuesta por el cambio radical y la transformación de la escuela en muchas dimensiones. En el proyecto educativo institucional, que el otro día estábamos hablando con María Isabel, ¿no? La importancia del proyecto educativo institucional, ¿no? De los contenidos del currículo, de cómo se seleccionan. Lo importante hoy es que enseñamos la cantidad de conocimientos que hay en la red, ¿qué priorizamos? ¿Qué es importante? ¿Qué es secundario? ¿Qué va primero, ¿no? Para entender una serie de procesos, ¿no? Fórmulas, ¿no? O conceptos filosóficos o fórmulas científicas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que enseñar primero? Unas estructuras básicas que, si no se tienen bien adquiridas, no es posible continuar ese aprendizaje. Entonces, es muy importante cómo se organiza, selecciona y se secuencia el currículo. Cómo se organizan los tiempos y los espacios, ¿no? Nosotros podemos enseñar una cosa en 10 minutos, en 20, en una hora, o para trabajar por proyectos, se puede estar una mañana entera, o todo un día entero, un proyecto de trabajo, depende muchísimo. Es decir, hay actividades que requieren tiempo, mucho tiempo, porque se movilizan muchos recursos, se movilizan muchas estrategias y muchas inteligencias, ¿no? Cómo se organizan los tiempos, los espacios, la cultura del profesorado, la relación con la comunidad, etc. Punto 6. Ahora estamos en el ecuador, ¿no? De la charla, ¿no? El compromiso político y social. Esa es la imagen del profesorado que imprime un contenido social, ético y político a la profesión, que desmonta esa falacia, ese engaño, ¿no? Esa falacia de la neutralidad, ¿no? La neutralidad no existe, ¿no? Dice, no, esto es lo que se ha hecho siempre, el sentido común, lo que se hace, la tradición. No, miren ustedes, en educación no hay neutralidad. En educación todos tenemos, la educación tiene una naturaleza política, porque detrás de cualquier propuesta, de cualquier idea, de cualquier estrategia, de cualquier actuación docente, hay un discurso ideológico. Y eso ideológico que puede ser más o menos explícito, más o menos elaborado, eso es verdad. Y hay un conjunto de valores, Hay propuestas hoy en educación, además que están muy arraigadas, muy neoliberales, que ponen el énfasis en la competitividad. Debemos ser competitivos y la educación debe estar sobre todo en función del desarrollo económico, en función de formar trabajadores que sean eficientes para el mercado de trabajo. Y se olvidan de que no hay que formar para el mercado de trabajo, hay que formar
para ser personas, ciudadanos del mundo, de la sociedad, personas libres, personas sabias, personas comprometidas y personas solidarias. Por tanto, hay que ver, cuando hablamos de proyectos sobre la educación, qué valores hay detrás. Si ponemos en primer término los valores del individualismo, la competencia, la excelencia, o ponemos también los valores en el sentido de la solidaridad, del respeto, de la colaboración, de la ética, de la justicia social, ¿no? Por tanto, yo creo que debemos ser también muy rigurosos, ¿no? A veces entender siempre hacia dónde va un proyecto, hacia dónde queremos ir también nosotros, individual y colectivamente, ¿no? Fíjense en que toda actuación hay un discurso ideológico en las actitudes, en las maneras de movernos, en la gesticulación, incluso en los silencios. Los silencios son muy relevantes. Los silencios dicen mucho también. No solo lo que se dice, sino lo que se oculta. Es tan importante a veces lo que se dice como lo que no se dice, lo que se oculta, ¿eh? Y hoy en la sociedad y en los medios de comunicación hay mucha ocultación también, ¿no? Y eso hay que desentrañarlo, eso hay que trabajarlo, hay que ser consciente de esto, ¿no? Hay que ser críticos, ¿no? Yo me refiero incluso no a la pequeña política, yo reivindico la política en mayúscula, no la pequeña política mezquina, meramente electoralista, de ganar elecciones, ¿no? O esta política manchada de barro a causa de la corrupción, o el sectarismo, o esa retórica vacía de contenido, ¿no? Sino me refiero a la política, a la gran política, a la política que dignifica la acción pública, que dignifica la humanidad y que tiene que ver, sobre todo, con la defensa firme y escrupulosa de los derechos humanos y de la Convención de los Derechos de la Infancia. Esa es la gran política. En ese sentido entiendo que debemos ser políticos, ¿no? Porque defender los derechos humanos y los derechos de la infancia es defender el pleno derecho a la educación de todos los niños y niñas de cualquier país, de todos los estratos sociales. No dejar a nadie en la calle e intentar que esos alumnos que son potencialmente educables puedan llegar al máximo de sus potenciales, dándole oportunidades, estableciendo un sistema de calidad, pero también equitativo. Equidad y calidad. En ese sentido, reivindico yo la política como intervención y compromiso en los asuntos públicos. Y creo que el maestro, en ese sentido, debe tener ese compromiso social y político. Un compromiso también con el desarrollo sostenible, ustedes saben acá en Medellín, ¿no? Lo que significa la contaminación atmosférica, ¿no? El riesgo, ustedes tienen los riesgos, nosotros tenemos otros, ¿no? El agotamiento de los recursos, en fin, ahí la ecología, ¿no? La ecología educativa, lo que significa el respeto a la diferencia, a las diferencias culturales, sociales, lingüísticas, ¿no? De maneras de ser, de diversidad sexual, de diversidades múltiples, ¿no? Yo creo que la escuela debe acoger y debe ser consciente, el docente, de esas diversidades, ¿no? Y, por supuesto, de la justicia social. En defensa de la justicia social. Que sitúa, como decía Paulo Freire, el texto, el relato dentro de un contexto. Yo creo que este compromiso se forja, evidentemente, en el trabajo preventivo. Y Freire decía una frase que a mí me gusta mucho, que decía, la práctica educativa no debe limitarse solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que tiene que incluir la lectura del contexto. Yo creo que es un poco lo que yo estaba intentando explicar, ¿no? Por tanto, es un compromiso también con un trabajo preventivo desde la institución educativa, pero desde la comunidad, desde todos los ámbitos sociales, de todos los agentes educativos de la comunidad, ¿no? Con los alumnos más desfavorecidos socialmente,
para integrarlos en la sociedad. Es también un compromiso con la libre confrontación de ideas, con el pluralismo ideológico y político, con la capacidad que tengamos de dialogar personas con ideas distintas. La escuela pública, la escuela democrática, ha de ser una escuela que acepte esa pluralidad, la diversidad de opiniones, de libre expresión. También se nota en la discusión y la colaboración con la familia y otros agentes educativos, en la dinamización cultural y social de la comunidad. Y como teorizó John Dewey con mucha lucidez, ¿no? La escuela, decía, es como una sociedad en miniatura, una pequeña sociedad, ¿no? Donde se lleva a cabo el aprendizaje de la democracia y el acceso a una ciudadanía libre, crítica y responsable. Fíjense que John Dewey decía lo siguiente: la escuela prepara también para la democracia del futuro, pero la democracia se practica ya dentro de la institución educativa. La democracia empieza ya a practicarse. Se aprende dialogando, se aprende trabajando en equipo, se aprende organizando asambleas y respetando turnos, hablando y tomando decisiones y compromisos individuales y colectivos. Se entiende participando en la institución educativa, participando en distintos trabajos, tareas, responsabilidades. La democracia se forja ya desde la escuela, desde la institución educativa, ¿no? Yo creo que esa es una idea potente, ¿no? Fíjense, y eso es un gran debate que tenemos los sociólogos, ¿no? Los sociólogos y todo el mundo, ¿no? También ustedes lo habrán discutido más de una vez, ¿no? En los claustros, en las reuniones de docentes o en cualquier lugar, ¿no? Evidentemente que solo desde la escuela no se cambia la sociedad. Solo desde la institución educativa, desde la educación, no se cambia la sociedad. Pero también es cierto que la sociedad no va a cambiar si no cambia y no se transforma la educación. Y la educación, además, y esto hay evidencias, eso lo hemos comprobado y lo comprobamos cada día, la educación contribuye y puede contribuir mayormente a despertar conciencias, conciencias críticas y libres. Esa es una de las misiones básicas de la educación. Punto séptimo, el valor del testimonio. Bueno, yo aquí, fijaros bien que quiero insistir en una idea que dice Philippe Mérier, fíjense bien, que dice que la educación no consiste en adaptar unas personas al mundo, sino formar unos sujetos capaces de volver a crear el mundo. Es decir, fíjense, no se trata de adaptarnos a un mundo, que posiblemente ese mundo tiene muchas carencias y no nos gustan muchos aspectos, sino de crear un mundo y una sociedad distinta. Por tanto, en esa idea, yo creo que los maestros tenemos un compromiso con la historia, con la memoria histórica, y eso ustedes en su país lo tienen muy claro, la memoria histórica. Tenemos un compromiso con el presente, pero también tenemos un compromiso en la construcción del futuro. Yo creo que esa dialéctica entre pasado, presente y futuro debe estar presente en todas nuestras actuaciones educativas, ¿no? Es una manera, por tanto, de profundizar la democracia. Séptimo, el valor del testimonio. Se educa a través del testimonio personal, a través de la relación de cercanía y a través del ejemplo. En la coherencia entre el discurso y la práctica, entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Yo
creo que coherente, ¿no? Esto vemos que muchas veces hay muchos discursos muy bellos, muy bonitos, ¿no? Muy retóricos sobre la democracia. Yo lo he visto, muchos docentes, y luego son docentes que en el salón de clase se comportan de modo muy autoritario, muy autoritario. Es decir, no dan la palabra, no dan protagonismo al alumno, no escuchan, no establecen conversación, ¿no? Por eso que, y esto, fíjense bien, hay que ser coherente en aquello que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? No bastan solo discursos, ¿no? Yo creo que las identidades, las experiencias, los pensamientos, los valores, actitudes, deseos, sueños y esperanzas configuran biografías docentes que de manera más evidente o sutil están presentes en cualquier intervención educativa y tienen más influencia de lo que aparentemente parece. Voy al tema 8, que es un tema que se ha tratado anteriormente. María Isabel y otras personas han hecho alusión, que es la formación continua o formación permanente del maestro, maestra. Fíjense bien que se dice que en esta sociedad tan rápida la información, ¿no?, que nos obliga a estar siempre al día, tan rápida, dicen que, y eso lo dice la UNESCO, lo dicen muchos organismos internacionales, una de las características de la educación del futuro es la formación a lo largo de toda la vida. Es decir, la formación no empieza a los 2, a los 3 años, a los 5 años y termina a los 16 o a los 20, a los 25, no. La formación es toda la vida. Alguien decía, de la cuna a la tumba. Y es verdad. Y hoy en muchas sociedades incluso hay una oferta, personas que por razones económicas, sociales, familiares, muy diversas, tuvieron que dejar la educación, su proceso formativo, vuelven a cabo de un tiempo. Es decir, dan posibilidades. Le pueden llamar escuelas de la segunda oportunidad, le pueden llamar universidades populares, se pueden llamar lo que sea, pero hay esa posibilidad. Es decir, una sociedad, un sistema educativo debe tener instrumentos y ofertas de manera que cualquier ciudadano o ciudadana, en cualquier situación vital, en cualquier edad, en cualquier momento de su vida, pueda tener acceso al conocimiento. De una manera regular, haciendo unos estudios, unos cursos, una formación online. Hay muchas modalidades, pero esa posibilidad debe estar presente, incluso en las personas jubiladas o retiradas. Es muy importante. Por tanto, por evidentes razones, la formación permanente del profesorado obliga a una actualización permanente. Fíjense, ustedes, como yo mismo, tuvimos en su momento, bueno, en mi caso ya hace unos cuantos años, ¿no?, una formación inicial, ¿no? Yo estudié pedagogía, educación, facultad de educación. Yo aprendí hace, no me acuerdo cuántos años, no me acuerdo ya los años, uno no se acuerda. Uno cuando llega a cierta edad ya no se acuerda de su juventud, ¿no? Pero en fin, pero hace bastante tiempo, ¿no? Pues eso que yo aprendí en la formación inicial, cuando tenía 20 años, 22, ¿no? Esto no es que me olvide, es que ya no me sirve. Es decir, esos conocimientos que adquirí, pues, pongamos, hace 40 años, esos conocimientos están caducos. Yo pongo un ejemplo. La formación inicial, como le ocurre a los alimentos o a los productos farmacéuticos, tiene fecha de caducidad. Eso no nos sirve. Hay que actualizar. No es solo que hay contenidos o conocimientos nuevos, sino que hay más investigación. Las investigaciones nos dicen que las cosas no son exactamente como nosotros pensábamos o creíamos, ¿no? Le dan la vuelta al calcetín, matizan, enriquecen, abren nuevas miradas, ¿no? Yo creo que la investigación en general,
investigación científica, educativa, ha dado sus pasos y nos suministra un nuevo conocimiento que debe estar incorporado a esa formación continua, ¿no? Por tanto, eso nos obliga a repensarnos, ¿no? Y luego también son los esquemas. Fíjense, nosotros aprendí en la escuela, con muchos de ustedes, de una manera muy memorística. Yo no entendía nada. Ahora sí, yo me preparaba para el examen, porque el examen era arrojar aquello que tú tienes en la cabeza, ¿no? Memorizado, y luego, a cabo de unas semanas, unos días, semanas, no te acordabas de nada, ¿eh? Yo me acuerdo que el otro día, los amigos, una cena, ¿no?, me comentaban, ¿no?, le decían a su hijo, estaba en la media, en la secundaria, ¿no?, oye, que tú tienes un examen el lunes, y esto era un jueves en la noche, ¿no?, el lunes tenía un examen, una prueba de matemáticas, pura dura, decía, oye, que tienes que estudiar los jueves, ¿no? Entonces su hijo decía, no, yo no voy a empezar a estudiar los jueves, pues si empiezo a estudiar los jueves, el lunes ya no me acuerdo, ¿no? Yo voy a empezar a estudiar el sábado, domingo, tengo bastante, porque si no me acuerdo, ¿no? Entonces fíjense bien que la institución educativa tiene muchas paradojas y muchas contradicciones y muchas miserias. Y hay que preguntarse si muchas veces la función de la institución educativa no ha sido preparar, no para el saber, sino para el examen, para la prueba. Hay un pedagogo, un gran pensador y educador español, y fíjense, y esto lo decía en 1880, fíjense, que decía lo siguiente, él daba clases, ¿no? Decía, que pasen los exámenes para que podamos empezar a enseñar y ustedes aprendan algo. Que pasen los exámenes. Es decir, no hay que educar solo preparar para los exámenes. No voy a entrar en eso, pero en todo caso estoy planteando la necesidad de esa formación permanente. Y Stenhouse, citando a Stenhouse, decía que el currículum no puede haber ningún proyecto de innovación si no hay al propio tiempo un acompañamiento formativo. Se sabe, por la experiencia acumulada, que la mejor formación es aquella que parte de las necesidades de cada institución educativa, concretas, no concretas, y que se realiza en la misma institución con la implicación de todo el equipo docente. También se sabe del éxito de otras fórmulas de colaboración muy importante entre universidad y escuela, cuando la universidad se pone al servicio también de la institución educativa. Se sabe también, sabemos que se aprende de las buenas prácticas, del análisis de las buenas prácticas innovadoras, pero también no solo de los éxitos, también aprendemos de los fracasos. Se aprende mucho del error. El error es humano y del error aprendemos para modificar planteamientos, conductas y análisis, ¿no? Que es bueno también combinar la formación colaborativa también con la exigencia de la autoformación. Yo tengo que leer, tengo que escribir, tengo que vivir, tengo que estar en contacto con la cultura, ¿no? Es muy importante también la observación de otros salones de clase, lecturas para ser comentadas, libros, artículos de prensa para ser comentados, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? Todo eso lo que va impregnando es una nueva cultura docente, una nueva manera de estar y de pensar la educación. Voy terminando. Punto 9. Entre la cooperación y las redes docentes. Son necesarias, yo creo que antes ha sido una cuestión, fíjense que en todas las intervenciones ha salido la palabra cooperación o colaboración. No se puede hacer nada desde la soledad, desde el aislamiento, desde el individuo solo, ¿no? La persona sola, ¿no? Por tanto, hay que tejer equipos,
tejer redes virtuales y presenciales de colaboración docente para vencer esa soledad del salón de clase o a veces de la institución, porque la enseñanza es a veces una actividad, una profesión docente, es demasiado solitaria. Y necesitamos de las otras personas. Nos ayudan, nos enriquecen y avanzamos. También porque nos sentimos más reconocidos y apoyados en ideas y actuaciones. Evidentemente, las tecnologías de la información y la comunicación brindan enormes posibilidades para el intercambio de experiencias, de materiales, de información, de todo tipo de cosas. Por tanto, el futuro, digamos, de la educación se vislumbra, obviamente, con un vasto territorio de redes. Ahora bien, quiero también mencionar, y esta mañana lo comentábamos, ¿no?, con gente del MOVA, son importantes las redes virtuales, pero las redes presenciales, ¿no?, la discusión cercana, el cuerpo a cuerpo en ese sentido, es fundamental. No podemos refugiarnos únicamente en lo virtual. De tanto en tanto tenemos que vernos, tenemos que conocernos, tenemos que hablar, tenemos que dialogar y tenemos que avanzar de manera presencial. Yo creo que es esa dialéctica, esa combinación de lo virtual con lo presencial. Punto 10. Hay razones para la esperanza. Hay razones para la esperanza. He mencionado muchos problemas y podría mencionar muchos más si hiciera un diagnóstico crítico de la profesión docente y de la institución educativa. Pero yo creo que también quiero dejar un mensaje de esperanza, porque hay razones para la esperanza. Para seguir con entusiasmo. Para seguir por la satisfacción, porque tenemos la satisfacción de ver crecer a unos niños y niñas y jóvenes. Porque podemos celebrar cada día pequeños y grandes avances que se dan. Porque somos escultores, los docentes somos escultores de personas. Vamos esculpiendo personas. Porque transmitimos conocimientos y valores que calan hondo, que pueden calar muy hondo. Por eso hay razones para seguir con entusiasmo y esperanza. Porque los maestros y maestras, sobre todo, cuando son cuidadosos con sus alumnos, tienen un gran poder y una gran autoridad para influir en sus vidas. Como sostiene una investigadora argentina, Sonia Nieto, dice: lo que los docentes hacen y dicen puede quedarse en sus alumnos el resto de la vida, porque los docentes cambian vidas para siempre. En realidad, cambian vidas cada día. Y para terminar, yo les quiero regalar una cita de Bertolt Brecht, gran autor dramático Bertolt Brecht, adaptada en ese caso a los docentes. Diría así: hay docentes que innovan un día y son buenos. Hay docentes que innovan muchos días y son mejores. Y hay docentes que innovan toda la vida. Estos son los imprescindibles. Yo creo que ustedes, la mayoría de ustedes, son imprescindibles porque cada día en sus salones y en sus instituciones los llenan de sabiduría y de esperanza. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Jaume Carbonell por su intervención. Ahora vamos a comenzar un espacio de preguntas. Agradecemos que quien tenga una pregunta
alce la mano y también venga aquí al auditorio para realizar la pregunta. Ah, bueno, donde está Andrea con el micrófono y la base del micrófono en el centro del auditorio. Bueno, por aquí, pensé que Silvia, pensé que ibas a hacer una pregunta. Bueno, por aquí hay una de las profes que quiere hacer una pregunta, bien pueda, profe. Buenas noches al doctor, muchas gracias por su presencia y también al auditorio. Doctor, me gusta mucho y me inspira mucho su conferencia, muchas gracias. Pensando en la salud integral del profesional docente y en la salud mental, según su experiencia, ¿cómo puede usted analizar esta pasión del docente, esta relación antes, durante y después de realizar la profesión? Es decir, se jubila un docente, pero su pasión ha sido enseñar. Se le olvidó ejercer su vida familiar, personal. Y al final nos encontramos con sus síntomas de abandono, de depresión, y de pronto no se siente muy compensado. ¿Usted considera que es prudente que se implante un sistema pedagógico para que el docente no reemplace su arte de la docencia y no la confunda con su vida personal? Una cosa es la docencia y la pasión y otra cosa es el futuro. Lo digo porque hay algunos casos pues, de depresión o de deserción por esta parte, donde se emociona mucho el pedagogo al ejercer su arte y la otra parte pasa a un segundo plano. Y la idea pues es acompañarse y ser feliz. Muchas gracias. ¿Hacemos alguna pregunta más? Por ahora, si hay alguna más, si no… Podemos hacer una pregunta más para que el señor Carbonell atienda. Por allí hay alguien alzando la mano, bien pueda, profe. Buenas noches. Yo soy Ángela Mena Lozano, profesora de la Universidad de Antioquia y hago parte de un colectivo étnico afro, CADEAFRO. Mi intervención va en dos asuntos. El primero, orden a lo que planteaba el doctor Jaume. Yo veía que hacía muchas alusiones a pedagogos españoles, algunos norteamericanos, y en clave de eso que él mismo planteaba del maestro como un sujeto culto que aprende las producciones universales. Digamos que una de las cosas que nosotros tenemos que reivindicar acá también es aprender de los pedagogos latinoamericanos. Usted mencionaba bastante a Freire, pero es bueno también ir a José Martí, es bueno ir también al mismo Simón Rodríguez, al peruano Nicomé de Santa Cruz, en donde encontramos muchísimos de esos elementos que usted allí estaba planteando. Otro asunto tiene que ver, acá en Colombia, en nuestro humor había un humorista que decía, en Colombia todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. Del maestro muchísimas personas hablan, muchísimos intelectuales le dicen al maestro qué tiene que hacer o cómo ser, y pocas veces le preguntan al maestro. La pregunta que tengo en este caso es, el primer principio, el primer modo de ser que usted esgrimía es el del conocimiento de ese niño, ese joven, esa joven que se convierte en estudiante, conocerlo de manera integral, esto es en su vida, en sus intereses, en el entorno familiar, en el entorno escolar. En su camino, profesor Jaume, ¿cómo ha sido esto en clave de la educación pública? Es decir, ¿cómo ha encontrado usted que se hace este ejercicio? Si los maestros en efecto en una escuela pública urbana pueden hacer este ejercicio de conocimiento personal, y si, ¿qué experiencia tiene en hablar con los maestros a propósito de esto? ¿De qué tan posible es o no? Gracias. Muchas gracias. Bueno,
si quieren, contesto estas dos preguntas y luego más continuamos. En la primera, creo, bueno, son preguntas muy interesantes, ¿no? Que podría estar mucho tiempo, pero intentaré ser breve. Efectivamente, siempre hay un maestro apasionado, a veces le cuesta desconectar en su vida, digamos, cotidiana y familiar, ¿no? Esto a veces es así, es muy difícil. Entonces yo lo que creo justamente es, cuando antes hablábamos de colaboración, de formación, creo que también es una manera de protegerse. Yo lo que sí a mí me han contado, ¿no? Me lo han contado, ¿no? Yo lo he visto, ¿no? Maestros y maestras que cuando justamente están trabajando en equipo, tienen un proyecto colectivo, se forman y no están encerrados en su salón, ¿no? Y todo lo hacen solos, es una manera también de relajarse y de separar más, de no tener tanta tensión, tanto estrés, ¿no? Tanto cansancio. Yo creo que también hay maneras, ¿no? Por tanto, se habla mucho del bienestar y del malestar docente, hay muchos estudios al respecto, y creo que evidentemente hay que proteger la salud docente. Y la salud docente yo creo que se protege también compartiendo, no aislándose, es decir, compartiéndose. Es la manera, ¿no? Porque no es una cuestión solo física, sino de tensión psíquica. Yo me acuerdo que en un centro, a mí me llamó la atención que la directora me dijo lo siguiente, la directiva de la institución me decía lo siguiente, dice, aquí no es el docente que es el de primero, de cuarto grado o de séptimo grado. Sí, bueno, él lleva esa clase, ¿no? Dice, pero aquí todos los docentes somos responsables, estamos para los niños de toda la institución. Y decía lo siguiente, si un día, una semana, un docente pues está en un periodo de crisis, se encuentra mal o tiene unas dificultades, a ese maestro le va otro maestro o la misma directiva y lo apoya en su salón, digamos, ¿no? Lo acompaña, ¿no? Es decir, que un poquito es esa idea solidaria de que un maestro o una maestra no debe estar sola, ¿no? Sola, tragándose, por decir, todos los problemas y dificultades que tiene a veces, ¿no? Por tanto, debe tener la posibilidad de esta ayuda, de ese soporte, ¿no? A mí me parece eso fundamental, ¿no? Y luego, evidentemente, es un problema también de condiciones de trabajo que hay que tener espacios. Por eso se dice siempre, la jornada escolar debe ser una jornada en la cual un tiempo de impartir clases y otro tiempo, de haber otro tiempo tranquilo para la reflexión, para la formación, la autoformación, etc. Creo que eso es una reivindicación, supongo, también laboral y sindical, pero a mí me parece fundamental. Yo me acuerdo otro día en un debate con maestros en España, me decían lo siguiente, ¿no? Dice, no, es que para nosotros nos decían, es más importante disponer de tiempo para la salud que nos suban el salario, el sueldo. Abro un paréntesis. El salario, el sueldo hoy de los docentes españoles, porque no es el mismo en todos los sitios de España, es un sueldo bastante digno, a mi parecer. Dentro de Europa está en la franja media superior, ¿no? Por tanto, hay que hacer un paréntesis, no quiero hacer comparaciones, ¿no? Pero yo creo que le doy la... Y luego, otra cuestión que también se está viendo es que cuando los maestros ya tienen cierta edad, en algunos países, lo que hacen es una prejubilación. ¿En qué sentido? De que los liberan de tareas de responsabilidad del salón de clase y entonces se dedican a tareas de formación, de asesoramiento, de acompañamiento, de formación de estudiantes de prácticas, etc. Yo creo que también es muy importante diversificar las funciones. Bien, paso ya a las otras dos preguntas. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo reivindico que es muy importante que hay educadores y referentes pedagógicos mundiales
y también los de cada nación, de cada continente, ¿no? Y en efecto, yo conozco, he leído, porque está en Cuba varias veces, la obra de Martí, ¿no? Una obra muy interesante, ¿no? De Martín, ¿no? Y bueno, Buenaventura Santos, hay muchos referentes, ahora Pablo Gentili, hay mucha gente, evidentemente en Latinoamérica, que son educadores. Yo soy muy amigo de otro educador, Carlos Aldana de Guatemala, un educador popular muy interesante, ¿no? Que hay muy comprometido, ¿no? Con tareas también de cooperación y en zonas indígenas, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que reivindicar las grandes figuras, pero también las pequeñas figuras y algunas anónimas. Y hay muchos maestros y maestras quizá que no son conocidos porque no han publicado nada, pero su labor docente es muy interesante que sea conocida, la experiencia, ¿no? Por tanto, y esa está también la formación, ¿no? Dar a conocer experiencias e historias de vida docentes que son apasionantes, ¿no? Por tanto, las culturas distintas. Y luego, en cuanto al otro, que desde la escuela pública, desde lo público, tengo que decirles que nosotros estamos ahí en un reto. Es un problema que estamos planteando. Yo creo que hoy tampoco hemos encontrado la solución. Pero ¿cuál es la vía? La vía es la siguiente, es pensar la educación, el tiempo educativo de la infancia, no solo el tiempo de horas que está dentro de la institución educativa, la escuela, ¿no? Esas 5 o 6 horas, sino pensar en qué ocupa el resto del tiempo. El resto del tiempo lo ocupa, pues hace actividades, no toda la infancia, actividades que se llaman extraescolares o complementarias, aquí, ¿no? De ocio, de música, de deporte, etc. Entonces, lo que se intenta en algunos lugares es coordinar todas esas actividades, todos los agentes educativos implicados que están en la institución y están en otros espacios educativos, ¿no? De movimientos de tiempo libre, de scouts, ¿no? Escultismo, etcétera, coordinar todos esos agentes educativos, ¿no? Y también, por supuesto, a las familias. Que las familias tengan un espacio protagónico a través de asociaciones de padres y madres que tengan más espacio de intervención en la escuela. La idea es lo siguiente: ¿quién educa a la infancia? No solo son los docentes, sino que son muchos agentes de la comunidad. Por tanto, la idea es intentar establecer estructuras de coordinación. A eso algunos le llaman un proyecto educativo de ciudad, le pueden llamar ciudad educadora, ¿no? Hay muchas maneras de nombrarlo, pero la idea es justamente esta: una intervención coordinada de todos los agentes educativos. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, una de las maestras. ¿Cuál es tu nombre? Si trabajas en alguna institución educativa o vienes del sector, pues, privado. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Urley Mazo, estudiante de licenciatura Inglés-Español de la Pontificia Bolivariana y, pues, por razones económicas, docente desde el 2º semestre. Particularmente me llama la atención que mencionas Stenhouse y hablas de la cuestión curricular. Entonces, me gustaría saber cuál es tu postura sobre la integración curricular de los saberes y cómo puede aportar esto a la innovación. Muchas gracias. Muchas gracias. Dos ideas rápidas. Una es, lo que he comentado, es de que la innovación, cualquier cambio, debe estar acompañado de un asesoramiento interno dentro de la institución o externo y debe estar acompañado de un proceso de formación. Es decir, la construcción del currículum, organizar un currículo, no se puede hacer a través de unos expertos externos, ¿no? Que lo hacen, sino que se hace colectivamente y se hace a través de un proceso formativo colaborativo. Esto, una idea. Segunda idea, Stenhouse y otras personas de su equipo, de su línea, plantean también cómo se organiza un currículum. Si se organiza por asignaturas, por materias. No, yo creo que precisamente lo que la riqueza de Stenhouse es que hizo un proyecto curricular de conocimiento integrado. ¿Qué quiere decir conocimiento integrado? Que él lo que fue es intentó que los distintos saberes, ¿no?
científicos, sociales, tecnológicos, ¿no? Los integraba, los relacionaba, ¿no? Y él decía, bueno, vamos a estudiar pues, el ser humano, ¿no? ¿Qué es para estudiar el ser humano? ¿Qué confluye en el ser humano? En el ser humano hay aspectos psicológicos, científicos, fisiológicos, de relación con la naturaleza, etc. Entonces él lo que hacía era unos grandes temas, ¿no? Unos grandes temas de la humanidad, de la sociedad, donde estaban relacionados, integrados distintos saberes, ¿no? O también hay otra variedad que era organizarlo también por problemas, ¿no? Es decir, vamos a plantear un problema grave, decir, bueno, ¿cómo por ejemplo, ahora potenciar bueno, lo que podría ser un problema de extinción o de la contaminación, por ejemplo, ¿no? Contaminación. Bueno, ese problema, ¿cómo lo estudiamos, ¿no? ¿A partir de qué lo estudiamos? Lo estudiamos a partir de la contaminación que afecta. Hay fenómenos físicos, fenómenos geográficos, fenómenos de intervención urbana, fenómenos ecológicos, etc. Entonces, lo que hacía es, a partir de problemas nucleares, él organizaba también los distintos saberes del currículo, ¿no? Es decir, por temas relevantes, problemas, ¿no? Etcétera. Entonces, sería un poco lo que hoy se llama, porque ha habido muchas derivaciones, trabajar por proyectos. Fíjense que los proyectos, de Crowley decía, ¿no? Que en el siglo XX, de Crowley decía, los grandes temas son la alimentación, por ejemplo, la vivienda, el transporte, ¿no? Y a partir de ahí yo puedo enseñar todas las materias, ¿no? Hay ahora otra fórmula más moderna que dice, no, partimos de una pregunta que se hacen los estudiantes, una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los delfines se están muriendo, por ejemplo, ¿no? Porque hay un proceso de extinción de delfines, ¿no? Entonces, bueno, pues averiguan qué pasa, averiguan pues la contaminación, las aguas, etcétera, el petróleo, ¿no? Entonces, se van haciendo preguntas, las preguntas abren procesos de investigación, los procesos de investigación abren procesos de consulta de fuentes, vamos a mirar un vídeo, vamos a buscar unos libros, vamos a buscar artículos científicos, vamos a preguntar a científicos, vamos a preguntar a nuestras familias. Entonces, hay un proceso de documentación para dar respuesta a este interrogante, a esta hipótesis, y luego vamos haciendo nuevas preguntas, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema también de Stenhouse era un sistema que hoy en la innovación forma parte del ADN, que es que no nos basamos en respuestas, sino que nos basamos en preguntas, en interrogantes, ¿sí? Y de las respuestas salen nuevos interrogantes, ¿correcto? Bueno, por aquí hay una de las maestras. Buenas noches, mi nombre es Consuelo Ceballos. Doctor, yo quiero saber cómo se visiona la profesión docente con políticas públicas de inclusión respecto a las necesidades educativas especiales. Muchas gracias, Consuelo. Otra persona que tenga, profe, bien pueda. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge Cruz, yo soy docente de una institución privada, un instituto preuniversitario. Y la pregunta es muy simple, ¿qué tan sana es la dosis de locura e irreverencia en la labor docente? Gracias, Jorge. ¿Qué tan sana es la irreverencia y la dosis de locura en la profesión docente? Es la pregunta de… ¿Qué tan importante, pregunta Jorge, es la locura en la profesión docente? O sea, ¿cómo… ¿Locura en qué sentido, por ejemplo, yo he tenido muchos profesores que los cuales me han marcado y es por la pasión, por el chiste, por el humor, por la locura prácticamente. O sea, ¿en qué límite se debe poner a la locura? Es tu pregunta, Jorge, ¿cierto? O si puede volar la locura. Contesto, empiezo por eso. No, claro, es que la locura no entendía el concepto. Pues era un problema de salud mental, ¿no? No, ya lo sé. Un problema de pasión, ¿no? No, como antes hablamos también del tema, ¿no? Del malestar docente. No, es que a veces hay un estrés y llega un poco a esto, ¿no? La locura, ¿no? La pasión, en lugar de la pasión,
Bueno, es que, bueno, más o menos. Usted, a mí, cuando me escuchaba, ¿me ha visto apasionado o no? ¿Me ha visto que está apasionado o no? Sí, vale. Mire, yo si no estuviera apasionado, hoy no estaría aquí. No estaría aquí. Porque yo estoy jubilado, Yo ya estoy jubilado, bueno, decimos jubilado, pero no retirado, porque voy trabajando, ¿no? Pero me refiero a que la pasión es una cuestión previa. Es que, fíjate, yo lo decía el otro día, doy unas clases en una maestría, ¿no? Y lo comentaba con un colega. Dice, el año próximo voy a cambiar el temario. Es que, ¿cuál es el problema? Es que ya me lo sé. Y cuando llevo 2 años enseñando lo mismo, yo me aburro. Y cuando uno repite, es la inercia. Y la inercia es el peor enemigo de la pasión y de la curiosidad, ¿no? Entonces, claro, dice, hombre, pues ¿va a llevar más tiempo eso a preparar? Sí, pero yo disfruto, me apasiono. A mí, digamos, lo que me aborrece es justamente repetir las cosas, siempre, ¿no? Por tanto, yo creo que la pasión es inherente a la profesión. Decía, si un docente no se apasiona en ese sentido, te he entendido perfectamente, es curioso, ¿no? Tiene ese empuje, ¿no? Esa ilusión, mejor que deje la profesión. Mejor que deje la profesión. Y esto ahora, con las colegas que aquí que son comunicadoras, lo mismo, ¿no? Si uno no tiene esa vocación, ese ímpetu, ¿no? Esa dedicación, ¿no? No vive por eso, creo que es mejor dejarlo. Es mejor dejarlo. Pero entonces lo que sí ocurre es que, a todos nos ocurre, porque somos humanos, tenemos momentos en que la pasión baja, languidece, ¿no? También es verdad, ¿no? No siempre nos estamos apasionando, ¿no? Y también merece la pena no estar siempre locos, ¿no? Como decías tú, va bien puntos de locura al máximo, en la cima, y de vez en cuando un poco de sosiego, de tranquilidad, etcétera, ¿no? Por tanto, lo digo. Pero yo creo que esto de la pasión es la primera cosa que los alumnos perciben. Que solo perciben, es que no hace falta. En los ojos, la actitud, la mirada, la escucha. Por tanto, yo creo que es todo. Forma parte, digamos, de eso que alguien decía, la vocación. La vocación se puede tener de muchas maneras, ¿no? Pero la misión o la función docente es decía, curiosidad, pasión, puede tener muchos sinónimos, ¿no? Y en cuanto a la otra pregunta, sí. En lo público, ¿cómo se responde al tema del alumnado con necesidades educativas especiales? Fíjense, yo le puedo contestar por donde estamos nosotros en España, ¿no? Hasta el año 84, más o menos, los alumnos con necesidades educativas especiales, en general, estaban en centros de educación especial, muchos. Centros apartados, no en instituciones educativas ordinarias, ¿no? Hubo un primer decreto en el año 84-85 que fue de integración escolar. La idea era intentar que muchos de estos alumnos que estaban en centros de educación especial ingresaran en una institución educativa ordinaria junto con los otros niños. ¿Qué era? Era un proceso de normalización. Lo que se vio a través de muchas investigaciones, por eso ya lo habían hecho en Inglaterra, en Italia, en otros países, etcétera, ¿no? Lo que se veía era que esos alumnos que tenían necesidades educativas especiales, crecen, se desarrollan, se enriquecen más humanamente y también cognitivamente, claro, depende de las necesidades, por supuesto, ¿no? Junto con su grupo de iguales, no estando apartados. Entonces, en esos momentos hay muchos alumnos, mayormente, aún continúan centros de educación especial, no les podría decir ahora el porcentaje exacto, porque varía mucho en las comunidades autónomas de España, pero hay un proceso progresivo
de que esos alumnos, lo que se intenta es que en un salón de clase haya 1, 2, 3, que no hayan 6 o 7, evidentemente, y también se intenta que tengan un currículum común, que hagan como todos, y luego un currículum naturalmente diferenciado, adaptado a sus necesidades y también con un soporte especial. Entonces hay, en la mayoría de centros en general, hay un docente que es docente especialista y que además tiene los estudios de educación especial. Y ese docente atiende, va por los salones, ¿no? Incluso, fíjense bien, siempre que sea posible, eso es muy importante, a ese alumno con necesidades de educación especial se le atiende dentro del salón de clase. A veces se lo saca fuera. ¿Por qué? Porque él se siente integrado, se siente como un ser humano normalizado, normal, porque al final todos tenemos algunas necesidades educativas especiales, ¿no? Por tanto, no segregamos, no segregar, no clasificar, no diferenciar. Esa es la clave. Y todo esto ahora hay un gran debate sobre esto de integración. Ahora hablamos de inclusión. Que la inclusión no solo atiende a los alumnos de necesidades especiales, que le llaman alumnado discapacitado y ahora se denomina con diversidad funcional, funciones distintas, sino que también la idea de inclusión es incluir a todos los alumnos desfavorecidos socialmente que por distintas razones a veces no asisten a la escuela. Hay índices de abandono escolar importantes, sobre todo en la secundaria, y también hay en algunas zonas absentismo. Entonces, también hay intervenciones desde la municipalidad de servicios sociales, asistentes sociales, educadores sociales, para atender, ¿no? Y trabajar con las familias ese absentismo. Mire, justo ayer, leí una noticia que ahí en Cataluña, ¿no? En Girona, ¿no? Se había multado por vez primera a una familia por el tema de absentismo. Se había multado a la familia porque habían sido negligentes en el tema de la asistencia escolar. Entonces se trabaja con familias y se trabaja también con educadores o trabajadores sociales, ese tema. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta adicional? Buenas noches, me llamo Luisa María Gutiérrez y soy docente de primaria. Hablando de la profesión docente en el siglo XXI y los retos, a mí me genera una pregunta y es para los docentes colombianos. En estos días estaba leyendo algo sobre el posconflicto, que es un tema social al que nos vemos dirigidos en nuestra actualidad, ¿cierto? Entonces a mí me gustaría que usted desde su mirada externa y desde la sociología nos pudiera decir cuáles son los retos que nosotros tenemos ahora frente a esta realidad que estamos viviendo, porque es que de hecho pensar el posconflicto es pensar un cambio muy radical, es cambiar el pensamiento, es sanar heridas de hecho muy profundas en la historia del país. Y como usted nos decía, la escuela no va a cambiar todo, pero tiene que estar ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que usted nos puede decir, por ejemplo, a nosotros, docentes colombianos, en este inicio que vamos a tener? Mire, yo con mucho respeto no le puedo dar una respuesta, sinceramente, ¿no? Fíjense que hasta ahora he respondido, yo creo que conozco, por desconocimiento, es decir, no conozco, llevo 4 días acá, estuve en Medellín hace año y medio, es verdad. He leído, mis compañeros me informan, pero no tengo digamos, una posición. Es que no tengo un conocimiento. Si no tengo un conocimiento profundo, no puedo opinar. Vamos a ver, ¿no? Es decir, ¿eh? Te lo dejo de tarea. ¿Cómo tarea? No, pues, pero… Ya, de tarea, sí. Bueno, si vengo dentro de un año, pues ya, de acuerdo. No, vamos a ver.
Yo le podría responder con generalidades, ¿no? Educación por la paz, etc. Pero yo creo que son ustedes, sí. Me lo llevo como tarea pendiente, sí, sí, muy bien. Buenas noches. Alejandro Londoño, estudiante de la Bolivariana también. Yo iba a hacer una pregunta muy similar a la intervención anterior. Justamente le iba a decir que si conocía nuestro contexto nos dijera algunas palabras, pero pues ya usted acaba de decir que no. Mi pregunta va en el sentido creo que era el cuarto punto que usted señalaba, el compromiso político y social. Como ya nos dice que no tiene manera de relacionarlo pues con la situación de nuestro país, denos ejemplos de cómo se materializa eso en la práctica docente en España. Muy bien. Eso sí le voy a contestar. No, lo digo porque fíjense bien, antes lo he hablado, ¿no? Es decir, la importancia de la memoria histórica, ¿no? Así, justamente, fíjense que el año pasado, también lo sé en algunas conferencias, la Fundación Creanta de Cataluña, Barcelona, ¿no? El año pasado vino para ese tema, ¿no? De la memoria histórica, ¿no? Gente que lo ha trabajado. Fíjense, yo la memoria histórica en España, yo le puedo plantear, nosotros sufrimos una dictadura, la dictadura franquista, y la dictadura franquista, eso vino una guerra civil, que hubo un golpe militar contra la República, que era una institución democrática, una institución democrática, ¿no? Contra la República, ¿no? Por tanto, y esa guerra civil, bueno, tiene evidentemente el franquismo, para nosotros supuso una destrucción de todas las instituciones democráticas, una aniquilación y prohibición de los derechos de expresión, de reunión, de asociación. Supuso, además, en esa Segunda República que teníamos nosotros, ¿no? Es el momento que en España la educación había avanzado más. Era una educación que estaba dentro incluso de la vanguardia europea. Las mejores escuelas públicas en Barcelona de Europa, con ideas muy avanzadas, muy progresistas, muy innovadoras, muy transformadoras. Eso el franquismo lo aniquiló, lo reprimió. Los docentes, unos fueron fusilados, otros encarcelados, otros exiliados y otros depurados, apartados de supuestos docentes. Y tengo que decirles además, y yo lo he comentado con docentes de México, que muchos docentes y profesores universitarios fueron exiliados a México gracias a la protección y a la solidaridad del entonces presidente Lázaro Cárdenas, ¿no? Que acogió a todos esos exiliados españoles. Y en México, un día que estaba haciendo una conferencia como esta, les dije lo siguiente: ustedes acogieron a unos maestros y ellos me comentaron, y esos maestros, nombres y apellidos, Patricio Redondo, Juan de Tapia, Ramón Costajou y alguno más, esos maestros españoles exiliados, acá en México, han levantado unas escuelas innovadoras fantásticas, algunas aún. Quiero decir, por tanto, la acogida. Por tanto, nosotros, mi posicionamiento personal, ¿no? Es que en esa dialéctica, el franquismo y el antifranquismo, y yo como antifranquista, que también tuve en mi parte de represión pequeña, comparada con mucha otra gente, pequeñita, antifranquista, yo creo que ahí estaban muy claras las posiciones, ¿no? Porque el franquismo, fíjense, en una guerra civil mueren muchas personas, ¿no? Murieron quizá 500.000 de personas, etc. Hubo ejecuciones, pero hubo más ejecuciones de la represión franquista en las cárceles
y en los fusilamientos, ¿no? En campos, ¿no? En las playas, etcétera, que no en la guerra civil, más fusilamientos. Y eso fue una represión organizada. Por tanto, hay sin matices, y mucha gente somos antifranquistas, aquí no hay matices y reclamamos una justicia y una memoria histórica. Y esos crímenes franquistas, aún es el momento que esa gente se sienta en el banquillo, eso ya no es posible, aún es el momento de que las cosas se clarifiquen y esos crímenes se haga un reconocimiento de lo que era la República, una institución democrática. No fue una guerra civil casual, fue un levantamiento de una dictadura contra una democracia, ¿no? Por tanto, yo reivindico esa memoria, ¿no? Yo, evidentemente, yo estoy posicionado, muy posicionado. Conozco mi historia, ¿no? Lo que pasa es que, hombre, claro que conozco, evidentemente, ¿no? La situación de las FARC, también sé que hace unos años el otro grupo guerrillero ya entró en proceso de paz, sé también que hay otra guerrilla que está pendiente, que parece que va a entrar, ¿no? Obviamente, claro, como oposición, yo que les diría que hay que entrar en un proceso de paz, ¿no? Evidentemente. Ahora bien, las condiciones, conozco, ¿no? Con los protocolos, condiciones, y evidentemente hay que educar por la paz. Yo creo que hoy por hoy es mi posición personal también, yo apuesto por una resolución pacífica de los conflictos. Esa es mi posición, ¿no? Pero entenderá usted, ¿no? Que yo no tengo un posicionamiento, porque claro, entiendo que el tema del ejército, los paramilitares, el narcotráfico, etcétera, etcétera, también tengo que decirles que posiblemente yo no tenga una información muy fidedigna, ¿no? Muy rigurosa, porque tengo que decirles, mire, lo comentábamos ahora, hace un momento, anteayer, con José y con Emilio, los compañeros amigos de Barcelona, ¿no? Nosotros decíamos en el comentario, ¿no? Bueno, parece que ese proceso de paz se votó en el Congreso, bueno, nos hemos salido que no, se votó en el Congreso y parece que ahora no se está ejecutando el proceso de paz, ¿no? Y entonces, hablando justamente con una persona de acá, una persona, le dijo, sí, se está ejecutando, ¿no? Pues ya hay, y ayer lo vi en televisión aquí en Colombiana, pues ya hay 1.200 que tienen presos de amnistía, ¿no? En esos días se está discutiendo toda la cuestión de cómo las FARC se convierten en un grupo político parlamentario, ¿no? Como otro grupo, ¿no? Y tienen sus ayudas, etc. Pero fíjense que esa información que yo he tenido acá, ¿no? Acá, en España no nos llegó. Quiero decir que, y eso es una debilidad que tenemos, la información que nos llega de Latinoamérica es insuficiente y deficiente, ¿sí? Por tanto, yo por eso les decía antes, y disculpe quizá esa respuesta tajante, yo no tengo, digamos, un posicionamiento en ese sentido, porque me falta información. Pero sí que me posiciono, claro, y si estuviera aquí, seguro que me posicionaría, porque en mi país estoy muy posicionado, con mucha otra gente, ¿no? Y tenemos un reto, una asignatura pendiente de la memoria histórica. Toda esa gente que fusilaron, que exiliaron, etc. Es un reto pendiente. Y se ha hecho muy poco. Creo que le he contestado, ¿no? Vale. De pronto una última pregunta que tengan. Bueno, las dos últimas para... Vale. Buenas noches a todos. Mi nombre es Juan David Ramírez y trabajo con una fundación que se llama Enseña por Colombia, que hace parte de la red Teach for All. Mi pregunta es básicamente, profesor Carbonell, es de qué estrategias, desde su experiencia, nos podría dar para poder llegar a ser ese docente del siglo XXI que necesitamos y que se necesita Colombia y en general el mundo, cuando estamos trabajando en un sistema del siglo XX o del siglo XIX. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Xiomara Giraldo.
soy estudiante de Sociología de la Universidad de Antioquia y mi pregunta es frente al compromiso social y político del que usted hablaba ahorita, sobre todo encaminado a los docentes en áreas rurales en un constante conflicto. ¿Cuál considera usted es el rol que el docente debe cumplir frente a la formación de un niño pues, en un contexto conflictivo y en donde las condiciones, pues ligándome a la pregunta que hacía el compañero, en un contexto rural son muchísimo más precarias para el desarrollo pues, de una clase o en un aula? Bueno, las estrategias, sí, decía muy bien, es cierto, ¿no? Eso se dice a menudo, dice, tenemos una escuela, una institución educativa del siglo XIX, unos docentes formados en el siglo XX y unos alumnos del siglo XXI, ¿no? Hay un desfase. Yo creo que las estrategias metodológicas son un poco las que antes citaba, ¿no? Por ejemplo, que haya mucha conversación, que haya mucha escucha, que se trabaje por proyectos, si no son por proyectos, que se relacionen saberes, que se tenga en cuenta el entorno, la ciudad, el medio rural, medio urbano, da igual, ¿no? Eso ha de ser una referencia básica en el proceso de enseñanza. Por tanto, que se hagan preguntas, que se haga investigación, que se haga experimentación, preguntas, diálogo, ¿no? Estrategias, trabajo en grupo, trabajo colaborativo, ¿no? Tareas, que se comente eso, noticias, la prensa, lo que ocurre, ¿no? En el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad. Son estrategias diversas metodológicas, hay muchas, ¿no? Que se planteen retos, problemas, interrogantes, ¿no? Que se deje la libre expresión del niño, comentaba, decir, no, oiga, ustedes expresen como lo quieran, ¿no? Lo expresen con palabras, con imágenes, con dibujos, con producciones artísticas. Yo creo que también es muy importante, no lo hemos citado hoy, la expresión corporal, la expresión plástica, la expresión, digamos, teatral, ¿no? Por tanto, dejar que el alumno se exprese a través de muchas manifestaciones artísticas y trabajar esas estrategias. Y en cuanto a compromiso social político, bueno, dos apuntes solo, ¿no? En el contexto rural. Uno, de que el contexto rural debe ser un foco de enseñanza. Es decir, un currículo no se puede pensar al margen de ese contexto rural. Y volviendo a citar a Freire, acuérdense ustedes de que Freire, su método de alfabetización de las palabras generadoras, de las palabras las palabras del vocabulario básico, son las palabras que él sacaba del mundo campesino, porque él alfabetizaba a campesinos, ¿no? Y por tanto es la tierra, es la milpa, es el arroz, ¿no? Es todo lo que conforma ese paisaje. Por tanto, yo creo que esto, para cualquier tipo de enseñanza en medio rural, debemos tener en cuenta que debemos adaptar. No sirve un currículum uniforme, homogéneo para todo el país. Hay que adaptar el currículo y hay que vivir y hay que trabajar a partir de las experiencias y de las vivencias cotidianas de esos alumnos y de sus familias. Y en segundo lugar, el maestro debe tener un compromiso, es decir, evidentemente lo que decía antes, ¿no? Es decir, el maestro no puede solucionar, la enseñanza de educación no puede solucionar por sí solo los problemas de pobreza, de miseria económica, ¿no? de segregación social, pero sí al menos puede contribuir, puede de alguna manera con la familia también hacer una labor de colaboración, de ayuda, de información, de orientación para que esas familias no puedan canalizar, se pueden canalizar ayudas, ¿no? Subvenciones, caminos, procesos, ¿no? Por tanto, yo creo que esa idea, hay muchos maestros comprometidos, ¿no? Que a veces tienen que ir a las casas de sus alumnos, ¿no? Para conocer la situación, para hablar con su mamá y su papá, digamos, que ocurre. Por lo tanto, yo creo que debe haber un compromiso mínimo, pero también el maestro debe buscar ese compromiso
debe buscar alianzas y compromisos con otros agentes de la comunidad. Animadores, trabajadores sociales, sanitarios, quien sea, porque la pobreza obviamente es una pobreza que afecta a la escolaridad, pero afecta evidentemente a la sanidad, a la salud, a la alimentación, etc. Entonces hay que buscar, hay que dar una respuesta global y coordinada de los agentes de la comunidad. Y por tanto el maestro sí es un agente más de la comunidad. No está al margen de la comunidad, forma parte de la comunidad, ¿no? Entonces, yo sí he vivido experiencias de zonas rurales que había como una crítica por parte de las familias de que ese docente impartía, daba clases en esa institución, pero luego se iba, vivía en otro sitio y no se enteraba, no conocía cuál era la realidad. Y ese sí es un problema, ¿no? Por tanto, ese conocimiento, esa inmersión en ese mundo rural. Bueno, muchas gracias, doctor Jaume Carbonell, por compartir con nosotros todas sus experiencias, su conocimiento en cuanto a la pedagogía, la educación. De verdad que para nosotros, para los maestros de la ciudad, los agentes educativos, la ciudad en general, es de gran importancia todo esto que escuchamos hoy. Todo esto lo van a poder retomar, si quieren recordar pues esta cátedra, en la página de Facebook de la Secretaría de Educación y de MOVA. Recuerden, MOVA Medellín, lo vamos a colgar en el canal de YouTube de MOVA para que estén muy pendientes, más o menos en 15 días, para que estén también pendientes de la programación que tiene MOVA en la página web de la Secretaría, que es www.medellin.edu.co/MOVA. A todos ustedes, muchísimas gracias, a la Fundación Creanta, a la Universidad Pontificia Bolivariana, a la Universidad de AFIT también por acompañarnos hoy, y ante todo a usted, doctor Jaume Carbonell. Bueno, tengo claro que tengo una tarea, ¿no?, pendiente, pero sí irnos con ese mensaje, y también sirva para el constructo, de la esperanza. Yo creo que aquí hay capital cultural, social, generosidad, sabiduría y experiencia para pensar en la esperanza de una Colombia mejor. Gracias. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.